Cuando el narcotraficante anda trabajando, acude mucho a esos lugares para protección. Él terminaba de hacer su sacrificio, nos devolvía el animal y nos decía: necesito que pongas este animal sacrificado para ti en un crucero donde pase mucha gente. Sí, muchas veces nos libramos de que acabaran con nosotros. Nosotros, o yo en lo personal, yo llegué a traer un hueso de un muerto colgado en mi cuello. Y eso a nivel de santería, pues ya tienes tú un custodio, ya tienes a alguien que te esté cuidando. Tenía casas, tenía carros, tenía todo lo que el mundo puede dar, Arturo. Pero había un vacío tan grande. Ya mi familia ya la había perdido, mis hijos ya los había perdido. El demonio da, Satanás da, pero cobra. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Soy Arturo Medina y me da mucho gusto que estén aquí en el canal. Si tú tienes un testimonio y todavía no lo cuentas, en la pantalla estás viendo el número de teléfono. Por favor, no lo pienses, porque el Señor está esperando que tu testimonio lo escuche mucha gente para que se acerque a Él. Así que mi hermano, ya lo sabes, estamos esperando. Y ahora prepárate, la historia que vas a escuchar, una vez más te vuelvo a repetir, es fuerte. Una historia muy fuerte, pero al final vas a ver las maravillas que hace el Señor. Así que quiero presentarte hoy un hermano que desde hace tiempo, pues ya veníamos queriéndolo invitar y está aquí con nosotros nuestro hermanito Carlos. ¿Cómo está mi hermano Carlos? Pues feliz y contento, Arturo, aceptando la invitación que el Señor me hizo a través de ti para venir a hablar de las grandezas y maravillas que nuestro Señor es capaz de hacer. Qué bueno mi hermano, y pues bienvenido. Esta es su casa, el canal de testimonio. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano, pues antes de comenzar con su testimonio, quiero preguntarle cuál es su nombre, de dónde es originario y cuánta familia tiene. Mi nombre es Carlos Hernández, soy originario de Tijuana, Baja California. Somos 4 hermanos y yo vivo aquí en Estados Unidos y otro hermano solamente. Mis demás hermanos son 4 hombres, están 2 en Tijuana y dos aquí en Estados Unidos. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ahora sí, mi hermanito Carlos, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su niñez, de su adolescencia. Díganos quién era Carlos antes de conocer a Jesús, de dónde el Señor lo sacó, hasta dónde cayó y después al final cuéntenos ese gran encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Claro que sí, mi hermano Arturo. Pues primeramente muchas gracias por la invitación. Yo sé que el Señor te usa grandemente y a través de Él estamos aquí para dar testimonio del gran amor que nos tiene y de dónde nos ha sacado y para dónde nos tiene para los planes que son perfectos de Él. Pues yo quisiera platicarles primeramente que pues mi niñez fue algo normal. Yo creo que una niñez muy normal, como todos. Am, Trabajé muy temprano, como a los 8 años yo ya estaba trabajando en empacando bolsas de mandado en un mercado en Tijuana. Yo ahorita me pregunto yo, y se lo pregunto a mi esposa, ¿cómo mi mamá me permitía irme en un camión a empacar bolsas de mandado? Pero muy temprano empezamos a trabajar. O sea, solitos los mandaba a Me trabajar. iba, me iba yo solito, yo y un primo, nos íbamos, agarramos una burra ahí en Tijuana y nos íbamos a un mercado como unos 15, 20 minutos de ahí y nos bajábamos y nos poníamos a empacar mandado y ya nos regresábamos en un camión igual. Y digo, pues gloria a Dios, ¿ah? El plan del Señor y siempre nos estuvo cuidando. Y yo creo que, pues la niñez de uno, yo creo que es muy semejante como mexicanos de que no recibimos mucho amor y recibimos más golpes, ¿verdad? Esa era la manera que yo pienso que ellos nos educaban a golpes, ¿verdad? Y amor casi no, de parte de mi papá casi no recibí. Más recibimos golpes, muchos golpes. Esa fue la niñez, una niñez que yo quiero recordar que si existía Dios en esa niñez. Y yo me acuerdo que me bautizaron, yo creo que por tradición,
Recibí la primera comunión también, yo creo que por tradición también, pero yo no tengo un recuerdo de Dios en mi vida, absolutamente. Ah, Mi último recuerdo de que yo fui a una misa fue en mi primera comunión, pero de ahí en adelante yo no tengo ni un recuerdo de Dios, de que Dios estuviera presente, ni en la vida mía ni la de mi familia. Entonces, yo crecí sin un Dios, yo lo puedo decir ahorita, sin conocerlo, ¿verdad? Entonces, al ir creciendo, al llegar a mi adolescencia, pues yo me casé muy temprano. Ah, a los 18 años ya estaba juntado con una persona. En ese comenzar de una familia, conocí las drogas, conocí la droga cristal. Y es una droga tan fuerte, hermano, que es muy adictiva. Y yo caí rápido en la adicción del cristal. Y estuve muchos años, mi familia no se daba cuenta, la esposa que tenía en ese tiempo, pues mucho menos. Así duré muchos años consumiendo cristal. Más adelante, alrededor de 22 años de mi vida, ya tenía yo 22 años, ya tenía 2 hijas con la misma esposa. Am, yo me metí a la academia de policía en Tijuana y comencé una carrera de policía en Tijuana. Pues Tijuana siempre ha sido una ciudad muy violenta, una ciudad muy podrida, mucha prostitución, mucha drogadicción, porque es frontera. Entonces, en la frontera, todas las drogas que vienen para acá y se quedan. Entonces, hay mucha violencia, mucho asesinato. Es una ciudad muy violenta, Tijuana. Y si tú eres policía, pues te topas todos los días con esa violencia, ¿verdad? Y estás expuesto también a que te den un tiro o te pase algo, pierdas la vida, ¿verdad? Entonces el riesgo era grandísimo de estar en la policía. Pues pasaron muchísimas cosas, como te digo, Arturo. Yo me di cuenta de mucha corrupción, de mucha delincuencia organizada más que nada, que uno como policía pues no tiene ni el poder ni la autoridad sobre ellos. Es al contrario, ellos tienen la autoridad sobre las autoridades de México, ¿verdad? Todos lo sabemos como mexicanos, cómo está nuestro país, ¿verdad? Entonces, pues yo miré muchísimas cosas horribles que te quedan marcados de por vida. Pero ¿sabes qué, Arturo? Me llama la atención que al estar en ese ambiente, el corazón de uno como persona se endurece, Arturo. Dejas de tener sentimientos, dejas de poder amar a alguien, porque esa vida en cual te profundizas o te metes, te hace duro de corazón, no tienes sentimientos y haces cosas que no deberías de hacer, porque si eres policía tienes poder y a veces abusan de ese poder. Entonces hacen muchas cosas, se hacían muchas cosas. Y en el 2008 me toca salir de la policía porque estaba muy caliente Tijuana y en el 2008 decidí dejarla. Entonces, pues di un giro completamente mi vida, completamente. Pero antes de eso, quería, Arturo, decirte que con una ausencia de Dios, yo busqué otras maneras, otras fuentes de ayuda. Cuando yo tenía problemas, yo acudía a otras cosas porque Dios no estaba presente en mi vida. Entonces yo, en todos esos años, yo siempre acudía a la brujería, a la hechicería, ¿verdad? Si yo tenía un problema con alguien o enfermedad o cualquier problema que yo tenía, mi doctor era hechicería y brujería, ¿verdad? Yo iba a que arreglaran cosas para mí, para que me protegieran, para que no me pudieran hacer daño, para no perder mi vida, para todo, siempre acudíamos a esos lugares. Casi, casi hasta como doctor.
Y eso lo hacían, por ejemplo, usted veía que a sus compañeros o nada más usted. No, pues todo mundo, es una tradición, no es tradición, es costumbre, una costumbre en Tijuana, y hay muchísimos lugares de eso, y más cuando andas en pasos malos, siempre acude uno a esos lugares. Cuando el narcotraficante anda trabajando, acude mucho a esos lugares para protección. Cuando el crimen organizado trabaja, se protege de esa manera, en hechicería y brujería, con la muerte, haciendo consagraciones. Entonces, pues yo estaba acostumbrado a hacer eso, Arturo. Toda mi vida acudí a esos lugares y me funcionaba, Arturo. Me funcionaba porque me protegían, tenía todo lo que yo quería. Como un ejemplo de lo que le daban para llevar, amuletos o qué cargaba. Pues se hacía una consagración, ¿verdad? La petición era lo que tú le estabas pidiendo al hechicero o al que estaba haciendo la consagración. Y a veces esa persona nos decía, tráeme un animal, un gallo, y vamos a hacer un rito, ¿verdad? Entonces llegábamos con la persona y esa persona degollaba el animal y él tenía un altar grandísimo en su lugar. Y era santería, donde yo acudía era santería, era santería cubana. Entonces él tenía un altar grandísimo en su lugar y ahí hacía los sacrificios él de sangre. Entonces cuando él terminaba de hacer su sacrificio, nos devolvía el animal y nos decía, necesito que pongas este animal sacrificado para ti en un crucero donde pase mucha gente, que sea un crucero y que pase mucha gente y muchos carros. Ahí quiero que lo tires. Y nosotros obedecíamos y dejábamos el animal ahí. No sabíamos para qué, pero te vuelvo a repetir, nos funcionaba, porque teníamos todo lo que queríamos. Teníamos dinero, teníamos mujeres, teníamos alcohol, teníamos droga, teníamos de todo. Entonces no necesitábamos nada, todo lo teníamos. Y nosotros decíamos que era por eso, ¿verdad? En una ocasión también, en varias, no nomás una, también haciendo sacrificio a animales, ella nos decía, quiero que vayas a un panteón y busques una tumba que se llame José. Y sobre esa tumba tú vas a dejar este animal sacrificado. Y íbamos y lo hacíamos. Entonces, el favor se lo estaba pidiendo a esa ánima, a ese espíritu llamado José. Y es el que iba a ser el guardián de nosotros, de cada uno, a través de una consagración de sangre. Y la sangre tiene poder en un sacrificio, en una consagración. Para ese tiempo yo ya había salido de la policía de la corporación, Arturo, y, y me involucré en otras cosas más pesadas, ¿verdad? Más pesadas. Entonces, pues en ese ámbito, en ese ambiente, pues se acostumbra a hacer santería, protegerse de los rivales y de la policía ahora, porque ahora ya estaba en el otro lado. Cuando sale de la policía, hermano, ¿qué le hizo cambiarse, ahora sí por decir así, qué le hizo cambiarse para el otro, irse para el otro lado? Pues yo ahorita lo miro y lo pienso y más que nada valentía no fue, Arturo, fue necesidad. Entonces yo lo miro de esa manera, pero nosotros como policías pues les somos útiles al otro lado porque sabemos usar armas y todo eso. Entonces somos útiles. Entonces al verme yo en otro ambiente, en el otro lado de la moneda, como se dice, pues la costumbre era acudir a esos lugares, pues yo ya venía haciéndolo. Pero acá son cosas más fuertes de santería. Entonces ya con sacrificio de animales y todo eso para consagrarte al demonio, en este caso, a Satanás, para protección y de tu vida y de todo lo que uno estaba trabajando, ¿verdad? Entonces
nosotros, o yo en lo personal, yo llegué a traer un hueso de un muerto colgado en mi cuello. Y eso a nivel de santería, pues ya tienes tú un custodio, ya tienes a alguien que te esté cuidando siempre. Y ese pedacito de hueso le pertenecía a alguien. Y el espíritu de ese muerto es tu guardián, así le llaman, ¿verdad? Entonces yo llegué en la santería a ese nivel de que yo ya cargaba el huesito del muerto conmigo, ¿verdad? Yo tenía en mi casa un altar, no era de Dios, era un demonio que se llama Leguá. Y yo tenía mi altar, le daba su comida, lo mantenía por protección, por favores. Ese Leguá es el que abre los caminos en la santería. Entonces Él nos abría los caminos para hacer las cosas que teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces yo me involucré demasiado en eso, muchísimo en la santería y, y una ausencia de Dios tan grande porque yo lo tenía todo. Tenía casas, tenía carros, tenía todo lo que el mundo puede dar, Arturo. Pero había un vacío tan grande. mm, Ya mi familia ya la había perdido, mis hijos ya los había perdido. Entonces había un vacío tan grande ¿Cómo pasó eso, hermano? ¿Cómo fue eso de que perdió su familia? por andar en esas cosas, ya andar en prostitución, porque en esos ámbitos hay mucha prostitución. Duras semanas en hoteles con mujeres y drogas, alcohol. Entonces, por todo eso, consecuencia del pecado, ahorita lo sé, perdí mi familia, perdí mis hijos. Entonces, siempre había un vacío, Arturo, en mí. Y yo creo que era la ausencia de Dios, fíjate. Yo ahorita lo puedo analizar y el Señor me da el discernimiento de que siempre estuvo conmigo, ¿verdad? Pero había una ausencia tan grande en mí que dije yo, esto no es para mí, esto no es para mí. Y decidí, así como dice, cuitear, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no quiero saber nada de esto. Am, y me salí de todo eso, me vine para Estados Unidos. Y aquí llegué pues haciendo lo mismo, ¿verdad? Mujeriego, drogadicto, de todo. Llegué a trabajar, pero haciendo lo mismo. No sabía hacer otra cosa. Am, y yo creo que aquí vine a echar a perder la vida de personas también igual que allá, ¿verdad? Y, y buscando ese Dios, yo creo que buscando ese Dios en todo, pero como te digo, las consecuencias aquí me alcanzaron. Y aquí caí en la drogadicción del cristal otra vez, grandemente. Grandemente duré 2 años y medio drogándome todos los días, hasta que me asqueaba. Y, y yo ya había conocido en ese tiempo a mi esposa, que es la que está ahorita casada conmigo, para la gloria de Dios. Y ella vivió todo ese infierno de drogadicción. Ella no sabía, pero pues tú sabes, Arturo, que un hombre drogado o una persona drogada no es él, ¿verdad? Violencia, abusos, de todo. Entonces yo creo que era un infierno también para ella, igual para mí. Yo que estaba viviendo esa drogadicción. Entonces, esa mujer que estaba viviendo yo con ella en ese momento, se cansó de mí y me dijo, ¿sabes qué? Te me vas a la calle. Ya no te soporto más aquí. Y terminé viviendo en la calle, Arturo, por causa de las drogas. Terminé durmiendo donde fuera. Trabajaba en ese tiempo en un restaurante y el patrón me daba quebrada de que dormiera en el baño. Y ahí ponía un cartoncito y ahí dormía, ¿verdad? Entonces estaba yo hecho pedazos. Yo sentía que todo se me había destruido, todo se había acabado. Entonces, pues yo me drogaba y me drogaba más. No sabía hacer otra cosa. Y más me iba
hundiendo en esa drogadicción, ¿verdad? Y, y, y pues acabando con mi cuerpo también. Entonces, en ese tiempo, yo me acuerdo que mi esposa me perdonó. Mi esposa me perdonó y regresé a vivir a la casa donde teníamos, volví, pero empezaron a manifestarse cosas en esa casa. Empezó a manifestarse sombras y yo me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Verdad? Me daba mucho miedo, eso sí, pero era algo muy fuerte. Y esas cosas siempre se dirigían hacia mí, las sombras siempre se manifestaban hacia mí. A mi esposa nunca, nunca los miró, nunca le hicieron daño a ella ni nada, solamente a mí. Entonces yo con esa ausencia de Dios, no lo conocía, pues yo quería soluciones, ¿verdad? Estaban pasando cosas en mi casa, en mi vida, y yo quería solucionarlas. Entonces, pues dije, pues vamos a buscar a alguien que haga hechicería y brujería aquí en Estados Unidos. Y pues tú sabes que para las cosas malas rápido, ¿verdad? Entonces, una compañera del trabajo me dijo, pues yo conozco un lugar aquí en Visalia, vamos. Y ahí vamos. Pero para ese tiempo, pues yo no dejaba de drogarme todavía. Mi señora me había perdonado, pero yo no dejaba de drogarme. Entonces, yo decía, yo estoy viendo esto porque estoy drogado, ¿verdad? Entonces, se dio el día que fuimos a ese lugar en Visalia y estaba una señora esperándonos, que era la bruja, pues, ¿verdad? Y, y ya me dijo, para eso yo estaba en el carro esperando a que ella saliera y empezaba a manifestarse muchas moscas dentro del carro. Entonces, yo hasta abrí la puerta como 2 o 3 veces para que esas moscas se salieran. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Es algo bien raro. Y ya no le puse mucha atención y nos metimos al lugar. Entonces, cuando llego con la señora, así como tú y yo que estamos ahorita aquí, la señora me dijo, pues, ¿qué mosquerío traes, hijo? Aquí nunca hay moscas y tú traes un mosquero encima. Estás muy, muy mal, me dijo. Me dijo ella, ¿quieres que te ayude? A eso vine, le dije. Y entro a ese lugar, Arturo, y miré en ese lugar más santos que en una iglesia. Estaba la Virgen de Guadalupe, San José, Sagrado Corazón de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Todos los santos estaban ahí en figura de yeso, ¿verdad? Entonces fíjate cómo ellos usan eso para engañar a la gente, para que la gente acuda y con esa necesidad que traen, ¿verdad? Se confundan y abran puertas, ¿verdad? Porque el ir a un lugar ahí como esos es abrir puertas grandísimas. Aparte de las que yo ya traía abiertas, porque me consagré a Satanás en un rito de sangre, sacrificio con animales. Imagínate la magnitud de las puertas que estaban abiertas. Prostitución, drogadicción, delincuencia. Muchas puertas abiertas. Y todavía la señora me dijo, ¿quieres que te ayude? Sí. Me tiró las cartas, el tarot. Y el 99%, Arturo, de lo que ella me dijo en ese momento, era lo que había pasado en mi vida. 99%. Dije, ¿cómo es posible que esta señora sepa todo eso? Si ni me conoce. Ok. Esa señora era paisana mía y me dijo, mira, hijo, a ti te han mandado un espíritu de una mujer para que acabe contigo. Y es el que se está manifestando en tu casa. Es una mujer. Ella viene a matarte porque el Satanás te ha dado mucho, dice, en tu vida. Le perteneces a él.
eres de Él. Y Él quiere cobrarse lo que te ha dado. Y lo que quiere es tu alma. Y yo dije, ¿cómo? Entonces ella me dijo, mira, el espíritu que te mandó esa mujer es muy poderoso. Dice, y en este trabajo de hechicería hay niveles, hijo. Y mi nivel no puede con ese espíritu. Tú necesitas algo más poderoso que yo para poderte ayudar. Porque ese espíritu viene a dos cosas en tu vida. Has sido mandado a hacer dos cosas. A que te suicides o que mueras en un accidente de carro. De esas dos maneras, ella va a hacer que termines. Porque están reclamando tu alma. Dije, ok. Pero me dijo, mira, yo no te tengo que decir esto, me dijo ella. Pero eres mi paisano. Me dijo, busca a Dios. Y esas palabras, Arturo, esas palabras penetraron mi corazón. Yo no conocía a Dios. Nunca viviendo una fe. No conocía a ese Dios. Y ella me dijo, busca a Dios. Una persona que era todo lo contrario a la luz, decirte que vayas a la luz, es algo ilógico. Pero ¿sabes qué? Penetró mi corazón sus palabras. Pero para ese tiempo mi esposa, sin yo saber, en esa lucha que yo tenía espiritualmente en mi casa, porque esa lucha espiritual empezó manifestándose sombras, pero fue incrementando eso. ¿Por qué fue incrementando, Arturo? Porque el alimento para ella era yo. Porque yo vivía en pecado, porque tenía puertas abiertas. Entonces, mientras yo no aceptara esa ayuda, el alimento era yo. Entonces se seguía incrementando la manifestación o la infestación o la contaminación que estaba en mi casa. Al grado de que todas las noches iban y se subían a mi cama los demonios o espíritus inmundos. Yo miraba en las noches, ya que me acostaba, como los dedos largos aplastaban el colchón donde estaba dormido a un lado y se marcaban los dedos para subirse a donde yo estaba acostado. Después de que yo miraba los dedos, yo sentía ya el espíritu sobre mí. Y era algo terrorífico, Arturo. Era algo que la capacidad del ser humano es muy pequeña para comprender todo eso. Y yo lo estaba viviendo. Sentía el cabello de la mujer, como pegaba aquí a un lado de mi rostro. Por eso supe que era una mujer y era el espíritu que la señora esa me había dicho. Y ese espíritu me oprimía por buen tiempo. Me tumbaba de la cama, me cacheteaba, am, me golpeaba. Entonces, todos los días, Arturo, todas las noches, por 3 meses, sufrí esos ataques, esa opresión demoníaca, la viví. ¿Y sabes qué? Que duré 4 semanas sin dormir. Y el cuerpo humano no soporta eso. La mente humana no soporta no dormir, porque el dormir es el descanso del cuerpo y lo necesitamos. Entonces, imagínate, Arturo, 4 semanas sin dormir por esos ataques. La desesperación era grande. Yo lo único que deseaba que se acabara, Arturo, eso, porque llegó el momento que una vez llegó ese demonio en una noche y empezó a masturbarme. Y yo no lo podía creer. No lo podía creer. Yo lo estaba viendo, lo estaba sintiendo y no podía creerlo. Y eso pasó muchas veces. Yo ya no quería y me volteaba boca abajo, Arturo, para no ser masturbado. Y cuando yo me volteaba, había una penetración y eso era insoportable, Arturo.
O sea, físicamente usted sentía todo. Físicamente estaba sintiendo cómo penetraban, cómo era masturbado y cómo era penetrado. Y la capacidad humana no soporta eso, créeme, porque ya está siendo tocado por un espíritu. Y eso es fuerte. Yo, ¿sabes qué deseaba? Que se acabara. Yo ya no quería sufrir ningún ataque de esos. Y la única salida para mí era la muerte. Y yo pensé suicidarme. Intenté 3 veces suicidarme, colgarme, para que ese sufrimiento se acabara. Pero ahora sé que Dios en su plan perfecto no lo permitió, ¿verdad? Porque Él tenía algo grande para mí. En algunas de esas 3 veces, mi hermano, llegó casi al límite. Sí, llegué a poner el cable arriba y ponerlo en mi cuello, pero no sé de dónde salió fuerzas, pero no lo hice. Dije, yo voy a salir de esto. Yo siempre he salido de todo, siempre he podido, pero créeme que ya no tenía fuerzas y eso que me estaba atacando no se iba. Todas las noches ahí estaba por 3 meses. Mi señora estaba pidiendo ya ayuda espiritual en la iglesia de la comunidad donde vivimos. Yo sin saberlo, ¿verdad? Porque yo tenía mis propias luchas. Cuando yo empecé a ver todas esas manifestaciones y que mi capacidad de ser humano llegó al límite, Arturo, yo dije, esto está pasando porque yo estoy drogado. Voy a dejar de usar drogas para que esto se vaya. Y completamente terminé con las drogas. Dejé de usar drogas, dejé de consumir drogas. Y esas cosas no se fueron. Ahí estaban. Y cada noche era peor y peor y peor. Yo le platicaba a mi esposa, mira lo que me está pasando. Ella me decía, eres un mentiroso. Yo no te creo. Y yo me sentía pues con coraje, ¿verdad? Y también pues sin fuerzas ya. Y yo me puse a tomar videos y fotos para que mi esposa me creyera. Y fue de la única manera que me creyó Arturo, viendo fotos, viendo videos. ¿Qué había en esos videos y en esas fotos, hermano? Pues rostros de demonios, rostros desfigurados. Mm, También el video, llegué a captar una mujer flotando a un lado de mi cama. Se miraba como cuando alguien está abajo del agua y el pelo se mueve así para atrás, flotando. Así se miraba su rostro calavérico, desgarrado. Y todo eso capté y solamente de esa manera me pudo creer mi esposa y ella me pudo ayudar. ¿Sí me entiendes? Yo necesitaba una ayuda. Y si no venía mi esposa, mi desesperación era más. Porque esto no se lo puedes contar a quien sea, Arturo. Porque la gente fuera de tu alrededor va a decir que estás loco. Va a decir que eres un mentiroso. Entonces, yo ahorita sé que mucha gente se calla la boca y le está sucediendo lo que a mí me sucedió. Y se calla la boca por vergüenza. Porque el Señor me ha permitido que ayude personas como lo que me pasó a mí. Y hemos podido ayudarla en el nombre de Cristo Jesús a que haya una sanación en su vida y una conversión. Y sé que esas personas no se animaban a hablar por vergüenza a lo que les estaba pasando. Gente que ha sido abusada sexualmente, mujeres, por espíritus. Existe esto, Arturo. Es real esto, Arturo. Pero es tanto la opresión de esos demonios que no nos permite tomar la ayuda ¿verdad? Y más si no conoces a Dios. Entonces, mi señora ya estaba pidiendo ayuda espiritual, fue a la parroquia. Ahí ella se acordó de una amiga de ella de su trabajo, que esa amiga iba mucho a la iglesia y mi esposa se acordó de ella. Fíjate cómo obra el Señor, hermano. Ella se acordó de que esa mujer iba mucho a la iglesia y hablaba de Dios. Y mi esposa acude a ella.
Y le dice, mi esposo está pasando esto, esto y esto. Antes de llegar a ese punto, para que la gente entienda eh, por qué llegó a este nivel, cuéntenos un poquito de lo que usted se acuerda de cómo fue su consagración. Fue un gallo le cortaron el cuello y se hizo un rito de sangre en el altar mayor, se le dice. Y ahí fui consagrado en una consagración de sangre, que es lo más fuerte. Sangre animal, ¿verdad? Hay niveles más grandes, pero yo no llegué ahí. Pero es consagración. O sea, después de que usted hizo ese rito, todo le fue bien. Pues es algo sorprendente porque el mal trabaja con el mal, ¿verdad? Nunca va a trabajar con el bien. Entonces, haciendo trabajos malos, todo salía bien. Éramos invisibles para las autoridades, para todo el mundo. Y es algo que no te explicas, pero tú estás consciente de que traes una protección, ¿verdad? Eso es a lo que busca protección y sí la hay. Usted, por ejemplo, traía armas y pues, andaba, digamos, traficando. ¿Qué hacía, hermano? Pues sí, sí andamos armados y el negocio era más que nada delincuencia organizada, ¿verdad? Eso es más que nada. Y en esos niveles pasan muchas cosas, Arturo. Sí, muchas veces nos libramos de que acabaran con nosotros y sabíamos que era por la protección. Muchos trabajos que hacíamos que venían para acá y pasaban como si nada, Limpios, tranquilos. limpios, tranquilos, pasaban como si nada. Pero ¿qué sentía, por ejemplo, usted, hermano, que no conocía de Dios en aquel tiempo? ¿Qué sentía traer ese hueso que traía, ese amuleto? ¿Que usted lo agarraba, le pedía o qué hacía? Pues era mi protección completamente, te sentías protegido, te sentías fuerte, te sentías que todo lo podías, ¿verdad? Y el lavamiento, el ritual que era en mi altar, ¿verdad? Ahí es donde yo hacía mis ritos y todo, ¿verdad? En mi altar que tenía en mi casa. ¿Eso era diario o cada vez que usted iba a hacer un trabajo? Era todos los días y también había oraciones que se tenían que hacer a ese demonio de Leguá. Se le hacían oraciones, se les daba alimento, pero cuando algo especial se iba a hacer, teníamos que ir al altar mayor y con el brujo mayor, y no nomás consagrarnos a nosotros, sino consagrar a todos. ¿Qué hacía el santero? Ponía el nombre y la fecha de nacimiento en un papel, y ese papelito lo metía en una vela negra, con su dedo lo metía hasta adentro, y esa vela negra la ponía en el altar mayor. Y esos estaban consagrados en ese momento a la protección de todos esos espíritus y demonios que tenían, trabajando para ellos. ¿Y le salía bien el trabajo? Todo, completamente. No había pierde ahí. Todo iba directo. Todo. No había nada malo que iba a pasar. Pues nos sentíamos protegidos, Arturo, completamente. Y lo que hiciéramos en ese momento iba a salir bien, porque estábamos protegidos. Sentíamos la protección y la adrenalina te hacía que hicieras cosas más grandes. Pero miedo no sentías, créeme. Y eso es muy importante que lo sepa la gente, porque el demonio da, Satanás da, pero cobra. Y nuestro Señor nos lo da todo, pero no nos cobra. Entonces, es muy importante pues que sepan que acudir a esos lugares y a ese nivel pues son puertas grandísimas que se abren. Y tu alma está comprada. Tu alma ya le pertenece por aquel que te lo ha dado. Te ha dado todo y te has consagrado a él. Básicamente usted estaba enganchado ahí. Ok. ¿Qué pasa cuando usted decide dejar todo eso? Me imagino que luego empezaron las manifestaciones o ¿qué pasó? Pues yo creo que lo que yo vine a vivir aquí a este país fue por raíz de eso. A raíz de eso, porque yo viniendo para acá ya no tenía mi altar. Yo ya no le ofrecía nada a los espíritus. Todo me deshice de todo cuando me vine para acá.
Los collares que yo traía, los tiré a la basura. ¿Qué pasó con el hueso que traía? Lo tiré a la basura, Arturo. Todo, me despojé de todo. Yo necesitaba una vida nueva. Y yo pensaba que lo iba a conseguir aquí, en un país nuevo, ¿verdad? Con una vida nueva, personas nuevas. Pero aquello en el cual yo le había abierto las puertas, pues se vino hasta acá. Vino por lo suyo, digo yo. Sí. En aquel tiempo decía, vino a cobrar lo que era de él. Ok. Entonces, su esposa conoce a esa amiga. Mi esposa se acuerda de esa amiga y le pide ayuda. Y ella conoce a un hermano en ese tiempo de la Renovación Carismática, Gerardo de la Renovación Carismática, Gerardo González. Sí. Y él fue el primero que tocó la puerta de nuestro hogar, fíjate. y llegó con un grupo de gente y empezó a orar en nuestro hogar. Él entró, chaparrito así, Sí, sí. chiquitito, Sin pelo. chiquitito, Sí. pero con esa autoridad que Jesús le ha dado. Y vino y nos habló de un Dios de poder, un Dios de misericordia. Y él me dijo, nunca se me van a olvidar esas palabras. Él me dijo, esta batalla la vamos a ganar, hijo, en el nombre de Jesús. Él todo lo puede. Y ahí empezó el Señor a obrar en la vida de esta persona que soy yo, Carlos. Pero no fue fácil, Arturo. No fue fácil porque había muchas cadenas y muchas puertas abiertas. Y esta persona iba y oraba a nuestro hogar y en vez de que esos demonios se fueran, se ponían más enojados. Se alteraban. Se alteraban, hermano, de una manera que no tienes idea. Y quien las pagaba era yo todas. Entonces, yo ya le decía a mi esposa, yo no quiero a nadie en esta casa. No quiero que vengan a orar. No quiero, a esa persona no la quiero ver aquí. Porque me los está poniendo bien enojados. Y el que la paga soy yo. Pero mi esposa ya, por su lado, ya estaba ofreciendo misas a mi nombre. Ya el Señor estaba empezando a hacer su obra, ¿verdad? Sin que yo le hubiera abierto mi corazón. Sin yo decirle, sí, te acepto para que mi vida cambie. Yo todavía no podía hacer eso. Porque estaba muy encadenado. Entonces, en ese tiempo fue cuando mi desesperación, no podía más. No podía más con mi desesperación. Los ataques eran más y más y más, hasta el grado que te digo que fui abusado sexualmente por esos espíritus o demonios. Y eso fue el culme. Eso fue lo más. Entonces, cuando yo acudo con esa persona en Baicelia, ella me dice, ve, busca a Dios. Yo le llegué a la casa y le dije a mi esposa, vamos a la iglesia. Ni ella ni yo vivíamos en fe. No acudíamos a misa, no teníamos crucifijos en la casa, o sea, no sabíamos absolutamente nada. No estaban casados. No estábamos casados, estamos en unión libre. Entonces llego y le digo, vamos a la iglesia. Y fuimos a la iglesia de nuestra parroquia. Y nos metimos a misa. Y yo miré que estaban dando la consagración, estaban dando la comunión. Y yo le dije a Yusef, yo voy a ir. Yo voy a ir, no sé qué es. Yo me acuerdo que en mi primera comunión lo tomé, pero hace 30 años de eso. Imagínate. Y me pongo en fila, Arturo, bien valiente. ¿Sabes por qué? Porque ya estaba desesperado. Porque ya mi ser ya no podía. Porque ya tenía 40, 50 libras menos.
porque ya tenía 3 semanas sin dormir, 4 semanas. Ya mi ser ya no podía. Ya quería yo que acabara mi vida. Y miré una luz de esperanza en esa fila. Y con las palabras de esa señora que me retumbaban en mi pecho, que decía, busca a Dios. Sin conocer a ese Dios, Arturo. Y ahí voy. Cuando llego con el sacerdote, sin conocerme el sacerdote, porque nunca nos parábamos en misa, me dice, tú no te has confesado, ¿verdad? Le dije yo, no. Y me da la comunión. Recibí la comunión ignorantemente, fui y me senté, terminó la misa, pero el sacerdote me estaba esperando ahí a la salida. Y me dijo, ven para acá, chiquitito. Para ese tiempo, ese sacerdote ya sabía quién yo era, porque él ya había estado ofreciendo misas para mí, por mi sanación, por mi liberación, porque mi mujer ya estaba acudiendo a misas y pidiendo ayuda. Y aparte esa persona que el Señor mandó a tocar nuestra puerta y presentarnos a ese Dios de misericordia, también ya estaba obrando a través de las misas. Entonces el sacerdote ya sabía quién era y me dijo, ven para acá. Yo sé qué estás pasando, hijo. Me dice, por eso te di la comunión, porque sé la necesidad que tienes. Pero no se hace así. Y sorprendentemente, Arturo, esto lo quiero remarcar ahora sí, porque muchas veces el Señor nos ha puesto a mí en lo personal, a mi esposa, gente que está pasando por lo mismo que yo pasé. Sorprendentemente te digo porque así obra Dios. Cuando la primera persona que vino a que nosotros lo ayudáramos y estaba pasando lo mismo que yo me pregunté, Señor, ¿por qué yo? Si hace un año atrás yo estaba peor que él, ¿por qué yo? Pero yo tenía que ayudarlo. Jesús a través de mí. Entonces, tenía que pasar así, ¿verdad? Y te digo que quiero que quede bien marcado esto, así subrayado, de que a la persona a veces le explicas que el proceso es ir a la reconciliación con el Señor primero, para que el Señor empiece a obrar. Porque yo en ese tiempo yo necesitaba una vida nueva. Yo deseaba un cambio de vida, Arturo. Y el sacerdote me dijo, necesitas reconciliarte con Dios primero, mi hijo. Y le dije, ¿qué es eso? La confesión. Dije, wow. La última vez que me confesé, 30 años igual. Imagínate. Me dice, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste, hijo? Hace 30 años, padre. Dios mío santo, me dijo. Te voy a pedir que hagas una lista de tus pecados y te voy a esperar tal día, tal fecha. Y yo me fui para la casa, oró por mí, puso las manos sobre mi cabeza y oró por mí. Me sentí en paz por primera vez. Sentí alivio. Sentí que estaba en el lugar indicado, Arturo. Sentí que pronto ese sufrimiento se iba a acabar. Y me fui para la casa contento, feliz. Y hace mucho tiempo que no me sentía así. Y preparé mi confesión. Preparé mi confesión y se dio el tiempo de que me confesé. Entonces, al confesarme, pues tú sabes el poder que tiene la confesión, hermano. Es un gran poder, es un exorcismo, ¿verdad? Ese sacramento tiene un poder grandísimo. Y yo sentí un alivio tan grande. Y el sacerdote me dijo, ¿puedes comulgar? Y yo cuando recibí la Eucaristía por primera vez después de 30 años, sentí una fuerza tan grande en mí, poderosa dentro de mí, una felicidad, una paz, un gozo. Es algo inexplicable.
Y yo lo primero que se me vino a la cabeza y dije, eres tú Dios dentro de mí, porque esto lo estoy sintiendo dentro de mí. Nunca había tenido una experiencia así. Y de ahí, de esa misa, de esa iglesia, salí vuelto loco, contento, brincando, feliz. Pero ahí empezaba el proceso, Arturo. Ahí empezaba el proceso de una reconciliación con Dios, ¿verdad? Es un proceso y no es fácil. Yo a veces que estoy en un retiro de seminario de vivir en el Espíritu y, y veo tanta gente con necesidad, ¿verdad? Y para la gloria de Dios nos han invitado a dar temas del querigma y el pecado, pecado y sus consecuencias. Ese me dice, no, tú vas a dar ese. Ok. Y, y yo les digo a las personas, yo hubiera querido tener un encuentro con Jesucristo como ustedes, de un fin de semana sentadito aquí y tener un encuentro con Jesús. Pero a mí no me tocó así. A mí me tocó de otra manera. Y yo quisiera platicarte ese encuentro con Jesús. Yo quisiera platicarte a ti, Arturo, y a todos los que nos están escuchando y viendo ese encuentro con Jesús, porque ahí parte todo, Arturo. El que tiene un encuentro con Jesús, la vida cambia, tú lo sabes, en ese encuentro. Y a pesar de que yo ya había recibido por primera vez la Eucaristía y ya había obtenido la reconciliación a través del sacramento de la confesión, las luchas siguieron, ¿verdad? Espiritualmente y carnalmente, porque yo estaba peleando contra mí mismo, en las adicciones, en todo. Entonces, yo trabajando en ese restaurante, una vez se manifestó algo en ese restaurante. Estaba yo en la cocina y en esa cocina teníamos unas puertas como de cantina. Entonces estaba yo parado, temprano estaba yo solo en la mañana y esas puertas se abrieron y en el piso se reflejó una sombra negra, bien grande. Entonces, yo de haber sentido que ya no estaba pasando eso en mi casa, un alivio, y ver que eso estaba pasando en mi trabajo, me volvió otra vez el miedo, la angustia. Y dije, no, no puede ser otra vez. Entré en una desesperación tan grande que corrí para el baño. Corrí para el baño y cuando yo iba caminando hacia el baño, las sombras iban por el otro lado de donde yo iba caminando, al par de mí, sombras negras. Y yo, mi desesperación era tan grande, Arturo, que no tienes idea. Mi miedo era grandísimo. Dije, no puedo, otra vez no. Me metí al baño, Arturo, en ese baño donde todos los días me drogaba. Y me puse de rodillas, Arturo. Y fue la primera vez que yo hablé con Dios. Me puse de rodillas, cerré mis ojos y le dije, Señor, ya no puedo más. Ya no tengo fuerza, Señor, ya no puedo más. Ayúdame, por favor, ayúdame, por favor. Ya no soporto más esta vida. Y en ese momento que yo tenía mis ojos cerrados, Arturo, sentí algo que me, que me cubrió mi cabeza y se fue deslizando sobre todo mi cuerpo, lentamente, hasta que sentí que de las plantas de mis pies salió. Pero algo me estaba cubriendo. Y yo ahora, en discernimiento, digo, era tu gracia. Era la gracia de Dios que me estaba cubriendo. Eras tú, Señor, que me estaba diciendo, aquí estoy contigo. Y al sentir yo eso, empecé a ver una luz más fuerte de la que tienes ahorita aquí. Yo con mis ojos cerrados, todo lo oscuro de los ojos cerrados se puso blanco.
Yo quería ver esa luz de dónde venía y quise abrir mis ojos, pero no pude abrir mis ojos. Y yo lloré como un niño, lloré ríos. Yo sin conocerlo, yo dije, eres tú Dios que estás aquí, escuchaste mi plegaria. Y desde ese día, Arturo, mi vida cambió completamente. ¿Eso sucedió en el baño? En el baño de mi trabajo. Por eso te digo que a veces la gente va a los seminarios y yo les digo, yo que hubiera querido tener un encuentro como ustedes, ¿verdad? Sentaditos aquí y todo, bien atendidos, pero yo la tuve en el baño de mi trabajo. Y para la gloria de Dios, desde ese día que yo tuve ese encuentro con la gracia de Dios, porque ahora yo sé que todo es por gracia, mi vida cambió completamente, Arturo. Sentí un gozo, una alegría, una paz en mi alma, mi corazón. Me enamoré de Él, me enamoré completamente de Él. Mi vida empezó a transformarse. ¿En qué forma? En de que vivía una vida en pecado, deshaciendo el pecado en nuestras vidas. Me fumaba dos cajetillas de cigarros diarias. Y un día le dije, esto no te agrada a ti. Y agarré el cigarro y dije, ahorita lo voy a disfrutar, es el último. Y lo fumé bien para disfrutarlo, pero a la mitad dije, ¡oh! Y lo aventé por la ventana del carro. Dije, yo sé que no te agrada, por eso no quiero más. Y eso pasó hace 9 años y para la gloria de Dios hasta ahorita no he probado un cigarro. Por gracia de Dios, Arturo. Ni droga, ni nada. Ni droga, ni nada. 9 años, limpio. Mi vida ha sido transformada completamente de ese encuentro que yo tuve con Él. Mi matrimonio estaba hecho pedazos. Mi esposa ya no quería saber nada de mí. Y por gracia de Dios, mi matrimonio fue restaurado ahorita. Hasta este día. Vivíamos en unión libre, en pecado. Y por esa hambre y por esa sed que yo empecé a sentir del Señor, buscamos el sacramento del matrimonio y para la gloria de Dios nos pudimos casar por la iglesia, vivir en gracia. En pocas palabras, Arturo, después de ese encuentro con mi Señor, porque ahora sé que es mi Señor, no nomás el Señor, es mi Señor, nuestra vida cambió completamente. De no conocerlo, de ir a hacer consagraciones al demonio, a Satanás, trabajar para él, porque no nomás hacía consagraciones para mí, sino que consagraba a otras personas. Cuando uno le da el nombre y la fecha al brujo, ahí tú estás consagrando a otra persona a través de uno. Entonces, como dice la palabra, ¿verdad? Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y pues, hermoso como trabaja el Señor, Arturo. Impresionante testimonio, hermano Carlos. Y a todo esto, mi hermano, ya no volvieron las sombras, no volvieron nada a molestarlo, nada. Automáticamente, Arturo, todo se fue. Con ese encuentro y esa experiencia que yo tuve, lo que sentí ese día, lo que miré, todo se fue. Todo se fue, todo se terminó completamente. Y es algo hermoso sentir la presencia de Dios. Básicamente el Señor canceló su contrato Canceló con el enemigo. completamente, hermano. Le pegaste al punto. Canceló el contrato que tenía con el enemigo. Y dijo, a partir de hoy eres mío y ahora trabajas para mí. Amén. Hermanito Carlos, pues este testimonio lo van a ver miles de personas, especialmente estoy seguro que el Señor va a permitir que lo vean personas, hombres y mujeres, especialmente hombres, que andan en el mundo en el que usted anduvo, hermano. Desde que fue policía, después que se convirtió a lo contrario, desde que se consagró, todo eso, hay gente que está ahí metida. Por favor, yo le voy a pedir que a las cámaras les hable a ellos. ¿Qué les quiere decir? Pues primeramente,
El plan de Dios es perfecto y Él tiene su tiempo perfecto porque Él esperó que yo tuviera 40 años para conocerlo y en un país lejano que no es el mío, pero el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Y todo lo que hayas hecho o donde te hayas metido, puertas que hayas abierto, Dios tiene el poder para sacarte de ahí. Dios tiene el poder porque te ama. Dios tiene el poder para restaurar todo lo que el enemigo te ha robado y devolvértelo. Porque a mí me devolvió mi familia, me devolvió mi esposa, me devolvió una vida nueva, porque es lo que yo estaba buscando. Una vida nueva y solamente en Jesús la encontré. Y ahora que yo lo tengo a Él, es la perla preciosa para mí. Y yo te digo a ti, hermano, si estás pasando por un problema espiritual, ataques, el camino es Jesús. Los sacramentos nos ha dejado para llevarnos a Él. Y hay que acudir a Él porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pues, hermanito Carlos, quiero agradecer que usted haya venido aquí con nosotros al programa. Muchas gracias por su testimonio y su tiempo, hermano. Gracias, hermano Arturo, por la invitación. Y seguimos trabajando para el Señor y dándole la gloria y que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Mis queridos hermanos, pues quiero agradecerles que ustedes hayan estado en este programa y también les vuelvo a repetir, si tienes un testimonio, ahí está el número de teléfono en la pantalla.